Hola chicos, muy buen día. Agradezco que siendo domingo y que nos apoyen con su asistencia y que además están siendo ustedes sumamente puntuales. Pues muchas gracias chicos, muchas gracias y vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Todavía somos pocos, todavía faltarían algunos de los compañeros, pero bueno, yo espero que se vayan conectando o bueno, ellos a lo mejor decidieron el día de hoy no acompañarnos, es la decisión que cada uno de nosotros podemos tener, pero bueno, yo sí quiero considerar el que ustedes se encuentren aquí trabajando y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con nuestra sesión número 5, chicos. Aquí ya nosotros vamos a encontrarnos ubicados con lo que va a ser directamente la materia de español. Alguno de ustedes, no recuerdo si fue en este grupo, fue en otro grupo, en donde me preguntaban, oye, ¿y cómo se llama la materia? ¿Cuándo vamos a empezar? O sea, le inquietaba, ¿verdad? De alguna forma, le estaba inquietando el que no nos adentrábamos de lleno a lo que era el español, ¿verdad? La materia. Pero si ustedes se dieron cuenta, los temas que vimos también en la habilidad verbal, bueno, pues nos está llevando de la mano con lo que vamos a ver el día de hoy relativo a nuestra sesión número 5. Y la sesión número 5 es la ubicada en la unidad 1, pero ya de español, ¿sí? Ya directamente de español. Y el 1.1 será propósitos y características de las fichas bibliográficas. Cuando nosotros hablamos de las fichas bibliográficas, chicos, pudieran ustedes pensar que ya están en desuso, porque cuando acudimos a una biblioteca ya no es como antes, ¿verdad? En donde teníamos que acudir a unos ficheros largos de madera en la que contenían este tipo de fichas que yo les estoy compartiendo. En esas fichas nos estaban diciendo el título de la obra, nos decían el autor y nos daban una serie, nos aportaban una serie de datos dentro de esa fichita que nos llevaba a poder conocer el texto. Esto se está requiriendo en todas las bibliotecas, pese a que ya no tengan el uso que anteriormente tenían. Todo el tiempo se tenía que acudir a esos ficheros para poder determinar, para poder saber cuánto o cuáles textos eran los que nosotros podíamos encontrar. Entonces, no lo consideren como un elemento que ya está en desuso, porque aquí vamos a ver que esas fichas bibliográficas, ok, su función principal es, ¿verdad? El poder anotar los datos inherentes a una obra, a una revista. Entonces, bueno, estas fichas, a pesar de que ya no se usan como tal, son importantes porque nos van a permitir que las utilicemos para poder llevar a cabo
información, información adecuada, fidedigna, ¿verdad? En donde yo voy a crear mi interés por el uso de las fichas, independientemente de que yo sepa que son fichas bibliográficas especializadas para ello. Pero bueno, ya empecé yo a hablarles un poquito de estas fichas. Hoy en día, bueno, pues ya nos señalan que va a variar el tamaño de las mismas, pero la que yo les comparto pues es esas fichas, esas tarjetitas pequeñas que tienen 7 centímetros de largo, ¿verdad? Como 5 por ancho, y que pueden ser rayadas o que pueden ser blancas totalmente. Pues estas fichas bibliográficas siguen utilizándose y nosotros vamos a ver el uso que se les brinda. Pero bueno, empecemos como siempre, ¿verdad? Por la conceptualización. ¿De qué es una ficha? ¿Para qué me sirve? Y yo te diría que las fichas bibliográficas van a ser instrumentos que me van a permitir, me van a brindar información importante. ¿Sobre qué? Sobre un tema. Pero alguien tuvo que haberlo hecho, ¿verdad? Alguien tuvo que haber formalizado, tuvo que haber llenado esas fichas bibliográficas. Por lo tanto, esas fichas, esos instrumentos están llenos de información que por escrito ahí me lo está diciendo, ¿verdad? ¿Qué y quiénes han tenido que hacer ese tipo de trabajo? Y dices, bueno, pues seguramente el encargado de la biblioteca, seguramente a algún chico que fue a hacer su servicio social a una biblioteca y ahí él tuvo que haber llenado las fichas bibliográficas. Pues quien lo haya hecho, ¿verdad? Quien lo haya hecho, estos elementos, estos instrumentos nos permiten encontrar la información que vamos nosotros requiriendo, que vamos nosotros necesitando, porque esto va a ser un proceso. Yo voy a tener que buscar información porque el tema que el maestro me dejó eh, es complicado. Y yo no solamente tengo que hacer uso de el Internet, yo necesito ubicar siempre los textos. Yo sé que ustedes ya leen, al igual que la gran mayoría de nosotros, lo hacemos de manera digital. Ya está digitalizado, ¿verdad? Ya está ahí el libro. Ya no tengo que ir a comprarlo hasta la librería, ni tengo que acudir a una biblioteca. Ya hay el mercado que me permite comprarlo y que me va a permitir después descargarlo y empezar a aprender los contenidos que el mismo me está ofreciendo. Pero esas fichas bibliográficas nos van a permitir información para que si yo no tengo el dinero suficiente para comprar 10 libros para un trabajo, ¿verdad? Pues entonces voy a estar en condiciones de acudir a las bibliotecas y conseguir el texto, el documento del cual yo necesito conocer, pero insisto, esto va a ser, a lo mejor ellos ya tienen en las bibliotecas, ya tienen sus carpetas, ya tienen esas libretas en donde te dan el apoyo digital y ya te dicen en dónde están los libros, en qué gaveta,
en qué número de ella. Ya te están dando esa información, pero pues considero pertinente el uso de las mismas, porque es un modo de poder recolectar y almacenar información. Pero ¿para qué quiero yo la información? Pues porque te dejaron un trabajo de investigación. No te conformes solamente con la búsqueda que realices en Internet. Es importante que puedas acudir a una biblioteca y que te des el gusto por leer un texto, por buscar la información, por encontrar la información. Pero ¿qué pasa si ese día ah, no llevas suficiente dinero para poder fotocopiar o a lo mejor no, esa biblioteca no tiene ese servicio? Entonces, pues tú vas a tener que hacer uso de tus fichas bibliográficas para que anotes en qué biblioteca fue donde encontraste esa información, cómo se llama, en dónde está ubicada, el texto. Aquí viene lo más importante, el texto. ¿Cómo se llama el texto? ¿Qué tema es el que tiene ese libro que tú encontraste? Aquí sí es bien importante que cuando vamos a hacer un trabajo de investigación, no perdamos de vista que la información obtenida nos llevó tiempo, nos llevó tiempo y seguramente ese texto lo vamos a encontrar en la gaveta 3, la gaveta 5 y tiene una organización especial cada biblioteca. Entonces, bueno, yo tendría que anotar en una tarjetita de fichas bibliográficas, yo tendría que anotar los datos que encontré sobre el texto. Voy a anotar qué tema es el que yo ahí encontré, en qué página se encontraba, cómo se llama el texto, quién es el autor del mismo. Entonces, todos esos datos que me está brindando la propia ficha bibliográfica, yo puedo hacer uso de esa tarjetita y también, y también llenarla con los datos que me esté aportando la misma. A lo mejor dices, oye, pero ¿qué no está en desuso estas fichas bibliográficas? Pues ya lo que nosotros hacemos, entramos a internet y le pedimos que nos busque el tema y lo podemos encontrar fácilmente. ¿Para qué me voy a dar a la tarea de la lectura y demás? Yo creo que todos aquellos que somos estudiantes, ¿verdad? Porque mientras tengamos vida, seguramente todos queremos seguir estudiando y seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Entonces, utilizamos ese instrumento para poder organizar, para poder encontrar información y que si ya tuvimos la oportunidad de revisar textos, de revisar inclusive datos que encontremos en Internet, las páginas de Internet, bueno, pues también nos van a facilitar en esas fichas el que yo pueda colocar esa información. ¿En qué página, verdad? Fue que yo lo encontré. Hay ocasiones que estamos nosotros navegando y bueno, encontramos una información y bueno, se nos llega a perder. Dices, pero yo lo vi, estaba, bueno, pues estas fichitas a nosotros nos van a permitir el uso
de esa información. Entonces, vean ustedes como dicen, oye, es que no está en desuso, es que me puede ser de gran utilidad. Ok, el uso principal son los contenidos que va a tener sobre los textos, sobre los sitios en donde yo estoy acudiendo a buscar un texto, un libro que me va a permitir conocer su contenido, saber el tema, saber la hoja, saber el año, saber el autor, la editorial, etcétera. Sí me va a permitir toda esa información, me va a brindar toda esa información, porque pues yo la tuve que buscar, ¿verdad? Pero la persona que realizó esas fichas, pues a lo mejor dice, mira, ahí está el fichero, pero aquí está la libreta en donde tú entras y ahí vas a encontrar el contenido del texto que andas buscando. Pero insisto, estas fichas bibliográficas nos permiten ordenar datos. ¿Cómo voy a identificar que un texto a lo mejor puede tener varios volúmenes? ¿Cómo voy a ubicarlo en dónde estaba la información que estuve yo leyendo? Estuve yo ahí toda la tarde, estuve leyendo. Bueno, pues seguramente la ficha bibliográfica es que nos va a permitir el encontrar esos elementos, esos datos que, que me va a permitir acudir otra vez a la biblioteca y a través de esa ficha yo encontraré, volveré a encontrar la información requerida y que voy a completar, ¿verdad? Voy a poder ordenar eh, toda la información que aparezca del tema que yo tengo por investigar. Entonces, vamos viendo de esta manera cómo nuestras fichas bibliográficas nos van llevando, ¿verdad? Nos van permitiendo ordenar hasta el tema que vamos a realizar. Porque vamos encontrando, vamos viendo y no solamente es el inventar en 2 horas y ya hice mi trabajo. No, aquí nosotros tenemos estas aportaciones que se nos brindan. Bueno, pues nosotros las tenemos que utilizar. ¿Por qué razón? Pues justamente por ello, ¿verdad? Porque yo puedo a través de ir recopilando la información, yo puedo ir analizando, yo puedo ir viendo que esa ficha bibliográfica me contiene todos los datos, que si a mí me están pidiendo apoyos bibliográficos en mi trabajo, la ficha bibliográfica, por supuesto que me va a dar esas aportaciones, me va a poder permitir identificar qué texto, qué volumen, en qué año, etcétera, se encuentra la obra que yo esté utilizando, que a mí me haya sido útil y que esto nos identifica que si me están brindando ese aporte, es fidedigno, es seguro, ¿verdad? Que ahí vamos a encontrar el texto. Cuando acudimos a alguna biblioteca y nos dicen, es que este texto no lo tenemos porque está en reparación. Me dices, oye, ¿y tengo que acudir directamente al fichero? No necesariamente. Pero cuando tú llegas a una biblioteca y te dicen, ¿sabes qué? Que no hay servicio de máquinas, no, las computadoras están descompuestas o se fue la luz.
Oye, pero es que yo no puedo regresar, yo nada más tengo esta tarde, que tengo ya que entregar mi trabajo, etcétera, etcétera. Te dicen, mira, ahí está el fichero, ahí está esa cajita de madera en donde está llena de fichas bibliográficas. Ahí busca. Y aquí tenemos por autores, tenemos por temas. Y tú dices, bueno, pues yo ando buscando el tema X. Esos ficheros nos van a, de alguna manera, previene el que si hubiera alguna situación especial o eventual, bueno, el poder satisfacer las necesidades de los lectores. Entonces, vean que esto realmente no está en desuso, ¿sí? No está en desuso porque nosotros podemos utilizarlas. Insisto, están hechas, justamente están ubicadas como una ficha bibliográfica que nos informe sobre un texto en especial. Pero al final de cuentas, nosotros también podemos hacer uso para poder enumerar por importancia de nuestro tema cuáles van a ser los datos que primeramente yo tengo que aportar. Si a mí me dejan en mi trabajo de investigación de hablar de la violencia en contra de las mujeres, mi tema no va a empezar a decir qué tipo de violencia sufren las mujeres. Yo voy a tener que organizar mis ideas. A través de las fichas, yo puedo empezar a organizar mis ideas. ¿Cómo voy a iniciar mi trabajo? Así diciendo, pues a las mujeres reciben este tipo de agresiones y no, yo tendría que organizar y empezar a analizar qué tengo que hacer. Tengo 5 textos, en uno de ellos empieza a hablarnos de la historia en que las mujeres han sido agredidas. Entonces, bueno, pues empiezo yo a identificar cuál es en orden de importancia, cuál es el texto que yo voy a poder utilizar. Si yo utilizo ese tipo de fichas, nos vamos a dar cuenta que la información que me brinda, ¿verdad? Es más fácil que yo pueda, hasta mis ideas, que yo las pueda ordenar, porque, porque yo voy a empezar a ubicar que primeramente a mis futuros lectores sobre mi tema, sobre el documento que yo esté realizando, la investigación que se me haya dado, pues ellos empezarán a ubicar el contenido de mi tema. ¿Por qué razón? Pues porque yo voy a poder organizar mis ideas, porque ahí tengo ya las fichas, ya tengo ahí la información, ya tengo cuál me habla de un concepto, cuál me habla de la historia, cuál me está hablando, en qué momentos y cómo puedo hacer para que una mujer ah, se libre de esa violencia. Entonces, pues yo vean cómo estas fichas me van a permitir el poder recolectar la información, pero de una manera ordenada, de una manera precisa, para que mi trabajo, para que mi investigación sea muy adecuada, que yo pueda hacer que mis lectores queden interesados. Yo les digo que cuando hacemos un trabajo, lo tenemos que hacer también, el trabajo de investigación, porque tenemos que atrapar a los lectores.
¿Cómo los voy a atrapar? ¿Los amenazo, les pago para que lea mi trabajo? No. La manera en que vamos a organizar, la manera en que vamos a, a presentar la información, esa es el elemento que va a permitir que mi lector empiece por decir, este trabajo sí lo quiero leer. Ahorita vamos a ver un poquito más tarde en esta misma sesión, vamos a ver los títulos, ¿verdad? Qué tan importantes pueden ser. Pero bueno, sigamos nosotros con nuestras fichas bibliográficas. Si en esa tarjeta la investigación yo la quiero recabar, ¿verdad? En esa ficha. Pues yo ya les había dicho que hoy en día ya el tamaño de las tarjetas, pues ya pueden ser distintas, ya pueden variar, ¿verdad? En el tamaño. Lo que nosotros tendríamos que ver para el uso personal sería o la ficha bibliográfica o la ficha de trabajo, que es más grande, que me permite recabar la información y que seguramente yo le voy a ir dando la importancia. ¿Qué tema? Inclusive hasta por autores, ¿verdad? Seguramente habrá algún autor que me gusta más cómo escribe o cómo transmite los conocimientos y que eso es aunado con la manera en que tenga yo de escribir, de transmitir las ideas, no nada más de pegar las ideas de otras personas, sino que yo tengo que armar mi información. Seguramente habrá alguna parte en donde yo la copie como tal, pero bueno, esto de alguna manera pues hasta puede ser una cita, ¿verdad? Una cita textual y no pasa nada si yo hago uso de un contenido de algún autor que sea textual lo que esté yo esté copiando, lo que esté yo aportando en mi trabajo de investigación. Entonces, aquí seguimos viendo la importancia de conocer qué tan útiles pueden ser esas fichas y que no sintamos que ya están en desuso, que ya nadie las está utilizando porque ya no están vigentes, porque ahora ya hay otros elementos que nos van a permitir conocer la información. Pero insisto, esto yo no lo considero que esté en desuso, inclusive por el aporte que nos puede brindar a nosotros para poder organizar y poder analizar en su momento la información que tenemos con respecto al trabajo que se nos haya dado como encargo, como una investigación, como una tarea, pero bueno, que tengamos siempre el interés de trabajar perfectamente. Y bueno, pues estos apoyos que nos están brindando estas fichas bibliográficas, bueno, pues las podemos utilizar toda vez que están a nuestro alcance, ¿verdad? Que podemos identificar y conocer. Y es más, si nosotros logramos el uso adecuado de esas fichas, pues a lo mejor hasta se nos hace más fácil, ¿no? El llegar a una biblioteca y decir, oye, ¿en dónde se encuentra el fichero? O dices,
Bueno, pues, ¿sabes qué? Que ya no hay del anticuado, del anterior. Pero ¿qué crees? Que los ficheros electrónicos, bueno, pues ya también tienen una información de la que yo te estoy diciendo. De esos ficheros en donde los hacían de manera manual, esas fichitas, pero bueno, pues ahora esos ficheros electrónicos nos están dando exactamente la misma información. Nos están diciendo títulos de autores, nos están diciendo, perdón, títulos de textos, los diferentes autores, eh, qué tema, ¿verdad? ¿Qué contenido tiene sobre el mismo? Y bueno, pues estos ficheros electrónicos para nosotros, pues ahora nos resultan más prácticos. Pero insisto, la información que tienen esos ficheros electrónicos van a ser los mismos, ¿verdad? Los mismos que fueron realizados de manera manual en las tarjetitas que yo les estoy mencionando. Y que hasta la información, ¿verdad? Esa información que encontramos en un fichero electrónico, pues es ahora lo más útil o lo más conveniente por razones de la época en la que nos encontramos, pues la información es de manera digital. Estas fichas bibliográficas eh, contienen los datos necesarios que me permiten el saber en dónde se encuentra la información, cómo se llama un autor, registrar en nuestra ficha personal. Fíjate, puedes hacer tu ficha personal y de alguna manera ahí vas aportando, vas apoyando tu trabajo o tu información porque vas registrando en qué biblioteca, en qué texto pude obtener la información y de esa manera ir jerarquizando, ir viendo qué es lo que más me sirve, qué es lo más importante. A lo mejor logré alguna investigación en una revista o en algún folletito que por ahí yo encontré, etcétera. Eso nos va a permitir que nuestra ficha bibliográfica me dé esa información. Hay ocasiones que no queremos utilizar mayores elementos, fuentes fidedignas y pensamos que solamente son los textos. Bueno, pues tenemos que apoyarnos de todas las fuentes que encontremos. Pueden ser revistas, pueden ser periódicos, eh, eh, todas las fuentes que nos permiten aportar información a nuestra investigación, a nuestra tarea. Bueno, las vamos a encontrar, las vamos a poder identificar en estas fichas. Insisto, ya sean fichas realizadas de manera manual y que se encuentran en esos ficheros que yo les estoy diciendo, o las fichas ya que son digitales, ¿no? Que ya se encuentran en esos ficheros y que lo único que tenemos que hacer es introducir el dato y vamos a encontrar el texto o el autor que nosotros estamos buscando. Pero bueno, en una ficha bibliográfica requiere
de estar llena con algunos de los datos que yo aquí les aporto. El nombre del autor, ¿cómo se llama? Pero algo importante, en la ficha bibliográfica tiene que empezar primeramente por los apellidos del autor de la obra, posteriormente el nombre del autor. Ya tenemos ubicado el apellido del autor, ya tenemos ubicado el nombre. Ahora, ese autor puede tener varios textos. ¿Cómo voy a identificar a qué texto yo tengo que acudir? Bueno, pues seguramente ya llevo el nombre del texto. Pues ese va a ser el título, ¿verdad? Ese va a ser el título. ¿Cómo se llama el texto? Ah, pues se llama Vida y Obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero voy a encontrar muchos autores que seguramente escribieron y que se ha escrito sobre esta musa. Entonces, bueno, pues yo necesito saber el título. A lo mejor ya no va a ser Vida y Obra de Sor Juana, sino nos puede ser útil Bibliografía de Sor Juana Inés. Ya está cambiando y a lo mejor es el mismo autor el que realizó los textos. ¿Por qué? Pues porque es un apasionado, ¿verdad? De esta señora que nos ha brindado momentos en donde no solamente con lo que escribió, sino con su vida tan interesante que fue. Ahí vamos a buscar el título. Se va a tener que anotar el número de edición. ¿Cuántas veces has realizado ese texto? Es lo que nos quiere decir, el número de edición. ¿Qué edición es? Ah, bueno, pues es la edición número 3 o la número 10. O sea, aquí nos van a decir si ha habido a lo mejor algunos cambios, ¿verdad? Hay algunos cambios, pero bueno, pues es ahí en donde ese número de edición me lo va a decir. ¿Qué número de libro estoy leyendo? Eh, este, el tema, pues dependiendo del que yo esté investigando, del que yo esté queriendo realizar mi trabajo de investigación, voy a poner el lugar también en donde se publicó. ¿En dónde se publicó? ¿En qué, el lugar? ¿En qué país? En México. Lugar de la población, de la publicación, perdón. Eh, ¿Quién fue quien publicó? Ah, pues la editorial. ¿En qué año se publicó? ¿Qué número de páginas y qué número de volumen? Estos van a ser los elementos que debe de contener o que vamos a encontrar en una ficha bibliográfica. Hay algunas fichas en donde se llega a cambiar alguno de los elementos. En lugar de poner a lo mejor lugar de publicación, pues a lo mejor intentan señalar o así lo ponen la editorial. Pero bueno, mientras nosotros encontremos eh, todo lo concerniente a lo que es la obra, bueno, pues es independiente el saber cómo está realizada la ficha. Si a mí me está aportando todos los datos necesarios, bueno, pues no importa que le haya cambiado. Aquí encontramos esto, en donde el año de edición lo convierten como el punto número 2, cuando para nosotros
lo más importante es el nombre del autor y después el título de la obra, cómo se llama, y ya después el año de la edición, la editorial y las páginas. Pero, insisto, esto depende de cada uno de las personas que realicen las fechas. Vamos a encontrar siempre los títulos de las obras y las van a escribir con letras mayúsculas, perdón, con letras minúsculas, salvo de la primera palabra, la primera letra. Esa es la primera palabra en la que se va a ir con mayúsculas y los nombres propios que también se van a ir en letras mayúsculas. Entonces, aquí ya lo tenemos, ya sabemos lo que va a ser el título. El título de la obra se tiene que ubicar completo, igual, igualito, así como aparece en la página del título del libro en el interior. Si recordamos nosotros, los libros tienen una hoja, aparte, en donde vuelven a decir cómo se llama la obra. Si por alguna razón, si por alguna razón eh, no se encuentra el título de la obra tal cual, igual que la portada, bueno, pues ahí están cambiando algo. Pero la regla, así la regla, tiene que ser el título exacto como aparece en el interior. Entonces, estos elementos también los va a contener esa ficha. En la edición, lo que yo te decía, ¿no? Que cuántas veces se ha realizado ese texto. Eh, cuántas veces ha sido modificado o cuántas veces ha sido actualizado. De alguna manera es lo que en la edición nos está diciendo. Es la segunda edición, es la tercera edición, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es importante porque hay ocasiones que los autores cambian en algo, cambian pues a lo mejor lo que estén escribiendo. Y bueno, pues es también importante el poder conocer que, qué es lo que tiene la primera o la segunda o la tercera edición. O sea, puede haber cambios, sí, puede haber cambios. Entonces, bueno, pues es importante el buscar cuál edición es la que me hace falta, cuál es la que yo requiero. Insisto, porque van a haber ciertas modificaciones o hay algunos textos que no se modifican en absoluto, no se pueden, no lo pueden cambiar o no lo quieren cambiar, solamente se puede a publicar y bueno, pues hasta ahí quedaría. Después en la editorial, esa casa editora, quién fue quien publicó, quién fue quien es el responsable de haber hecho público el trabajo realizado por X autor. Entonces, en la editorial siempre queda establecido quién es la casa editora. A lo mejor por lo que ustedes quieran y manden, no se llega a anotar. Tú tendrás que en tu documento
en tu trabajo que estás haciendo, tendrás que anotar S, E, S.E. minúsculas. Nos dicen que no está abierto, que en esa casa editora, eh, en, a lo mejor no quiso que se publicara, no quiso que se señalara su nombre. Y entonces le vamos a poner en nuestro trabajo S.E. ¿Qué está diciendo? Pues que no hay casa editora, ¿verdad? Que no hay una editorial que se haga responsable de esa publicación. Pero así lo vamos a tener que establecer. También tenemos, y es importante, el lugar y el año, principalmente el año. ¿Por qué razón? Pues justamente porque debemos de salir que el país en donde se publicó el libro puede variar a lo mejor los contenidos, la forma de escribir, etcétera. Entonces, es importante saber en qué lugar se escribió. Se le escribió en México. Ah, bueno, nosotros estamos acostumbrados a ese lenguaje. Se escribió en España. El lenguaje, a pesar de que es español, pero bueno, tiene ciertas variables. Entonces, bueno, sí es importante que revisemos lugar y el año, pues también es importante porque si hay algunas actualizaciones con respecto de este y del anterior año, bueno, puede haber ciertos cambios que a lo mejor, ¿verdad? Que a lo mejor, bueno, es importante para quien lo está manejando. A lo mejor no aparece el lugar en donde se publicó el libro. Bueno, pues ahí se va a poner sin y L, SL, S.L. que significa sin lugar de la publicación, ¿verdad? Entonces no hay lugar. Y bueno, y el año en que fue publicado. 2003, 2015, 1900 y fracciones, 60, no sé, el año en que se haya publicado. Entonces, vean la importancia que tiene nuestras fichas bibliográficas y que lo principal es el que nos permita conocer la importancia de la información que nos va a aportar. Entonces, aquí decimos, no, pues fíjate que no veo en desuso las fichas bibliográficas porque también me van a ser útiles, inclusive cuando tú tengas que pasar a exponer, te puedes apoyar de esas fichas para que vayas anotando elementos importantes. No te vas a poner a escribir y escribir en las fichas y luego las vas pasando una tras otra y ya no sabes ni cuál es la 1 ni cuál es la 10. Tenemos que personalizar, tenemos nosotros que hacer uso de ese tipo de fichas, pero insisto, tenemos que personalizarlas. ¿Cómo me puede ser a mí útil este documento, este instrumentito? Ah, bueno, pues me va a ser útil en razón de, y ya lo personalicé. Pero bueno, aquí sí debemos de tener cuidado con lo que se esté haciendo. ¿Dudas hasta aquí, chicos, de lo que estamos viendo el día de hoy? No, maestra. No, maestra. No hay ninguna duda. Ok. No, maestra. Ok, muchas gracias, hijos. Pues vamos a continuar, hijos. Vamos a continuar con el siguiente de nuestros temas y que es organización de información. Seguimos con la organización, chicos. Ya vimos las fichas bibliográficas y ahorita vamos a ver
las características y los elementos de los gráficos que también son útiles en nuestro texto. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a hacer un texto en donde única y exclusivamente lleve gráficos, lleve tablas. No, no es necesario, pero sí va a ser un aporte bien importante para nosotros los gráficos del texto. Entonces, vamos a ver lo que es un apartado, lo que es un subapartado, eh, si los componentes gráficos tienen títulos, tienen subtítulos, hay índices, ilustraciones, gráficas y tablas, subrayados y recuadros. Pues todo lo vamos a poder ver, chicos. Vamos a continuar con nuestra clase y vamos a revisar en lo que es los elementos gráficos. Nos dicen que va a ser el diseño que nos permite compartir o completar la información que estemos realizando con respecto a un texto. Mm, pues puedo yo transmitir información con muchas lecturas, con muchas letras, y bueno, pues dicen, bueno, pues está cumpliendo, entrégame el documento. Pero ¿qué pasa si yo aporto algún elemento visual? A lo mejor yo empiezo por decir los padres eh, 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 que permiten que los hijos menores de 15 años salgan a fiestas todos los sábados. Si yo voy a escribir sobre ese tema, o si yo encuentro un texto sobre ese tema, a lo mejor van a ser varias hojas las que yo voy a tener que leer, no porque sea floja y no quiera leerlo, pero los elementos gráficos son instrumentos que nos van a permitir visualizar el que, el que la información de esos padres que les permiten a los hijos menores de 15 años salir a fiestas, pues a lo mejor no es un número muy alto, no es muy considerable. Eh, pero a pesar de eso, me pueden presentar una gráfica en donde yo voy a ver que son unos cuantos padres los que pueden llevar a cabo no sé, el tema que yo te acabo de decir y que les den la autorización para que sus hijos menores de 15 años lleguen tarde o que vayan todos los sábados. Entonces, yo voy a presentar una gráfica y esto me va a permitir que, que mis lectores les resulte más fácil el poder entender sobre el tema, porque ya se están dando cuenta que son maestros, perdón, que son padres los que permiten ese permiso. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no lo van a permitir? Ellos saben, ellos son los encargados y bueno, pero esto a nosotros nos lo pueden entregar en una gráfica. Si a mí me pidieran el día de hoy que yo indique cuántos alumnos acudieron a mi clase. Bueno, pues yo tendría que estar revisando, yo tendría que estar contabilizando y decir cuántas mujeres, a ver cuántos hombres son los que permiten que sus hijos salgan de paseo
y que lleguen muy tarde. O sea, en una gráfica te lo voy a poder señalar. Entonces, bueno, ese es el elemento gráfico, ¿verdad? Que se diseña, que se introduce a un texto y que la información, como es visual, bueno, pues de alguna manera, esos contenidos se hacen más atractivos, se hacen menos aburridos. Ah, estos componentes gráficos de alguna manera me van a representar la información. Ah, pero insisto, no quiere decir que van a ser estos elementos los que nos van a limitar para poder tener componentes, eh, información que yo no quiero darla toda con puras gráficas. Va a ser muy interesante, va a ser muy importante, pero a mí me interesa la escritura, a mí me interesa el poder escribir, el poder aportarme o ayudarme con esos componentes gráficos, pero es solamente el apoyo. Insisto, no puedo, no debo de eh, presentar solamente puras gráficas. Esto no hablaría bien de la empresa. Vamos a encontrar dentro de eh, estos elementos que estamos viendo, vamos a encontrar un apartado. ¿Qué va a ser el apartado? Bueno, pues nos va a permitir el poder identificar cómo se está dividiendo el texto, de qué manera el texto está separado. Bueno, pues es el apartado el que nos va a poder ayudar. Es como si estuviéramos preguntando y el apartado es el que dice, mira, déjame ver cómo está dividido el texto para que yo te pueda decir qué es y cómo es un apartado. Entonces, dentro de los apartados van a haber determinadas datos, una serie de datos que nos va a indicar el texto o el capítulo, cómo va a estar ordenado. ¿Sí? Puede ser en un artículo, hasta en un artículo de belleza, chicos. ¿Qué podemos decir ahí eso? ¿Qué importancia? O de sociales, que yo creo que a nadie le lleva hoy en día, yo creo que a nadie le interesa, ¿no? Pero bueno, pudiera hacerse hasta una gráfica para decir, a ver, ¿cuántas personas, a pesar de que no se ha concluido, no se ha acabado la pandemia, cuántas personas resultan irreflexivas porque realizaron una boda, porque realizaron unos 15 años con un número considerable de invitados? Y lo podemos platicar, lo podemos escribir y seguramente las personas lo van a poder leer, pero dices, aquí en el apartado yo voy a tener que señalar, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor, personas irreflexivas. Y bueno, pues tendré yo que empezar a explicar una persona por qué es irreflexiva. ¿Qué le pasa que no se quiere quedar en en su casa? ¿Qué es lo que está haciendo para que yo en el apartado pueda
saber a qué se está refiriendo mi artículo. ¿Por qué no se quedaron en casa? ¿Por qué en lugar de hacer una fiesta muy grande fue en la intimidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo tendré que empezar a ubicar en el contenido, de lo que se esté haciendo. Yo tengo que separar y a lo mejor yo puedo hacer varios apartados con respecto a un fragmento, a un pequeño texto y bueno, si ese documento tiene varios fragmentos, pues puedo hacer apartados, porque voy dividiendo de alguna manera, voy a ir dividiendo. Los apartados deben de acabar siempre en punto. Deben de ir numerados y la numeración del texto debe separarse ¿de qué manera? Bueno, pues por algún carácter, punto y guión, etcétera. Entonces, ya estoy ubicando, ya estoy viendo qué es y cómo se está comportando o cómo debemos de entender nosotros lo que es un apartado. Cuando empezamos con este tipo de elementos, en algunas ocasiones solemos a decir, oye, pero ¿para qué tanto si nosotros sí entendimos? Pero bueno, pues forma parte de lo que se nos marca, ¿verdad? Se nos marca, se nos tiene, pues tenemos que seguir las instrucciones, son las reglas. Ah, no es que yo no quiero hacer apartados, yo no quiero hacer subapartados, yo solamente le quiero poner el tema y párale de contar, ya no quiero más. Bueno, pues, insisto, hay normas, hay reglas que para escribir nosotros necesitamos seguirlas. Si no las seguimos, si no secundamos esa idea, pues si el momento que yo quisiera a lo mejor llegar a publicar mi obra, mi trabajo o mi investigación, pues a lo mejor no forma, no está integrado de la manera en que debe de ser. Entonces, bueno, pues aquí sí hay que tener cuidado para poder saber cómo y de qué manera me están permitiendo eh, el hacer esos apartados o esos subapartados. Yo aquí te digo que en el subapartado va a ser eh, las partes en que se divide el apartado. Espero que no nos confundamos por este juego de palabras, ¿sí? Entonces, tenemos un texto, tenemos un fragmento, tenemos un capítulo. En ese capítulo vamos a encontrar párrafos. En los párrafos vamos a encontrar apartados que me van a poder significar las ideas de cómo va a conformarse ese capítulo. Fíjate, yo abro mi texto y me voy a dar cuenta cómo va a estar conformado, de qué manera está creado los temas. Entonces, en el apartado, lo voy a leer y voy a saber a qué se refiere cada uno de esos apartados. Pero a la vez, el apartado también va a tener un subapartado que nos dice de ese apartado cómo voy a dividirlo, cómo lo voy a poder expresar o cómo lo expresó el autor. Depende si es un texto que está hecho o es un documento que yo voy a realizar. Entonces, yo tengo que seguir las reglas para
conducirme adecuadamente y saber que mi trabajo está bien formulado, sigue las reglas, sigue las normas. Y que bueno, mis posibles lectores puedan encontrar rápido y fácilmente los temas o la información que vayan buscando. Entonces, ya ubicamos apartado y subapartado. Es una de esas partes en que se va a dividir un apartado, no todos los apartados, una partecita. Y aquí lo vamos a ver con este ejemplo. El apartado 1, fíjense, y termina con punto, como lo indican, ¿verdad? Pero ahora el apartado 1 puede tener el nombre, etcétera, sobre el tema, pero va a haber un subapartado y vean cómo va jerárquicamente ubicado. 1.1, ¿por qué? Porque este es el 1, ¿sí? Es el 1. Y el apartado también es el 1. Entonces sería 1.1 y ve cómo está separado, como nos dijeron, con un guioncito y un punto. Y es el subapartado 1 del apartado 1. Oye, ¿de dónde está sacando el apartado 1? De aquí, hijo, mira, aquí está el apartado 1. De ahí estoy logrando yo ese apartado, pero es subapartado, es la división que está haciendo del apartado 1. Ah, pero ¿iba a haber más divisiones? Sí, mira, y ahora tenemos que poner 1.2, punto y en, subapartado 2, porque ya vamos nosotros relacionando. Del apartado 1, ¿por qué del apartado 1? Porque estamos hablando de este, ¿de acuerdo? Y si tuviéramos que hacer nosotros diferentes apartados, tendríamos que encontrar apartado 2, ahí estaría el tema, ahí estaría, y aquí empezaríamos 2.1. ¿Por qué 2? Porque ya estamos ahora aquí con el número 2. Ya acabó el apartado 1 de hacer sus divisiones. Ahora nos vamos a otro del mismo texto, pero a otro tema, a otra situación que nos va a presentar el lector, que nos va a presentar el autor. Y nosotros como lectores tenemos que ubicar cuál de los contenidos es importante para mi trabajo o para mi investigación. Y aquí me voy 2 punto guión, apartado 2 punto. Y ahora me voy al subapartado. Y aquí tendríamos que poner 2.1 punto guión, subapartado 1 del apartado 2. 2.2, subapartado 2 del apartado 2. Y si va a haber un subapartado, aquí tendríamos que poner 2.3, subapartado 3 del apartado 2. Y así hasta que se pudiera concluir con ello. Entonces, no está complicado, la cuestión es hasta vean la forma en que se tiene que colocar el apartado y el subapartado. ¿De acuerdo? Entonces, estamos nosotros hablando de esa forma, de cómo de alguna manera en los apartados de algún párrafo de un capítulo nos van dando la importancia, la jerarquía con respecto a otro. No nos estamos saliendo del tema, estamos hablando del tema. El autor nos está señalando
qué es lo que él considera más importante. Yo te decía hace un rato como tema, la violencia en contra de las mujeres. Si tenemos que jerarquizar, tendríamos nosotros que iniciar hablando qué es violencia, diferentes tipos de violencia, para poder entender cuando una mujer dice, se queja y dice, es que no me golpea, es que me aporta económicamente lo necesario, pero todos los días que me ve, me está diciendo que si soy tonta, que no puedo ni con la casa, etcétera, etcétera. Entonces, esa es violencia. El que te digan que estás gordo todos los días es violencia. O el que estás, yo no sé, la característica que ustedes quieran, es violencia. Si todos los días el esposo le dice a la esposa, pero qué gorda estás, eso es violencia. No así que le diga cariñosamente gorda o gordita. Ubiquemos esto, hijos, porque a lo mejor el papá de alguno de nosotros le dice a la mamá cariñosamente gorda y no vayan a ir a decir, ¿sabes qué? Que la maestra de español dice que eso es violencia. No, hay que ubicar, hijos, hay que ubicar perfectamente a lo que yo me estoy refiriendo para poder entender cuando estoy agrediendo, cuando estoy queriendo afectar a alguien y cuando pues a lo mejor utilizo el mismo término, pero no de manera peyorativa, sino por el contrario. Yo estoy siendo cariñoso con esa persona y le digo gordita o le digo gorda, y es el gordo el papá y es gorda la mamá, aunque la mamá esté bien delgadita y el papá esté igual de delgadito, son gordos. Entonces, bueno, aquí estamos ubicando que el término, la palabra, no quiere decir que por eso es violencia. No. Vean que yo les estoy indicando cómo vamos a poder nosotros entender o poner como grado de importancia el tema. Y aquí les estoy dando de nueva cuenta otro ejemplo. Uno, el analfabetismo. Ese va a ser el apartado. El subapartado va a ser definición. El analfabetismo en las grandes ciudades va a ser también subapartado y el analfabetismo en adultos también va a ser subapartado. Subapartado 1 del apartado 1, subapartado 2 del apartado 1. ¿Por qué? Pues vean cómo lo estamos. Aquí nos dice que estamos jerarquizando. Es decir, vamos de importancia, ¿verdad? Vamos de importancia señalándolo y hasta lo estamos definiendo visualmente. Lo estamos viendo nosotros de una manera visual. Entonces, esto del apartado y el subapartado también ustedes lo han revisado. Pero bueno, yo quiero que quede totalmente claro. Hasta aquí vamos bien, chicos. Ustedes indíquenme. ¿He podido explicarles adecuadamente? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Muy bien, muchas gracias. Aquí también hay otra forma que dicen, si no necesitas apartados, ni necesitas que se subdividan, bueno, pues nada más puedes utilizar letras, si así lo quieres. Tú como autor, o a lo mejor el autor que nosotros estamos leyendo, pues a lo mejor solamente nos está señalando con incisos, con letras, ¿verdad? Con letras y el paréntesis. O algunos otros signos gráficos, ya sea la rayita, el asterisco, el punto grueso o las flechas. Esto ya dependerá
de la importancia que puede considerar o que puede sentir el autor del texto con respecto a la manera en que va a escribir. Pero insisto, son estas normas, son estas reglas que se tienen que seguir. Dentro del texto ya ubicamos que debe de llevar un título, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar la obra? Es bien importante y en su momento tendremos que ver que cuando estamos creando un tema, el título, eh, tiene que ser bien importante, tiene que llamarnos la atención, ser sobresaliente, que si yo nada más estoy señalando derecho civil, pues ya hay muchos libros que se llaman derecho civil, pero bueno, yo tendré que ubicar un título que, que sobresalga con respecto de todos los demás textos que se llamen igual. Entonces, ese título tiene, nos va a permitir saber de qué se va a tratar el tema, ¿verdad? Va a tener que ir el título con letras mayúsculas. A lo mejor le ponemos también negritas para que sobresalga, para que nos diga directamente de cuál va a ser el contenido que voy a encontrar en el momento que yo esté leyendo ese texto. Si el título no me representa de manera general el tema del cual se va a tratar, pues seguramente las personas no van a quererse ubicar a leer mi texto, porque si yo voy a enseñar a cómo tomar fotografías, a lo mejor con una cámara muy sencillita, y no me dice el título, no me expresa que lo que voy a aprender a tomar imágenes, a lo mejor cómo hacerlo en la noche, a lo mejor cuando hay muy poca luz, a lo mejor en una fiesta, qué sé yo, todos los elementos, y yo tendría que poner toma de fotografías en una fiesta. Ah, pues dices, a ver, esto me está llamando, a ver cómo que en la fiesta, ¿cómo voy a tomar las imágenes en una fiesta? Pero si yo nada más te digo, toma imagen, aprende a tomar imágenes con una cámara sencilla, pues dices, pues no, no me llamó, ¿verdad? O sea, sí, pues puede ser, lo leo, lo empiezo así como que a ojear, pero si el título que señala es así como que muy llamativo y es algo que a lo mejor pueda llamarle el interés o a jovencitos o a cualquier edad, a cualquier persona, pues todo el mundo va a fiestas, seas muy jovencito o seas muy grande, bueno, pues vas a fiestas. A lo mejor te llama la atención porque el título ya se te hizo interesante. Entonces, bueno, aquí sí tiene que ser llamativo, sobresaliente. Pero fíjate que en las gráficas también vamos a encontrar títulos. También le vamos a poder señalar títulos y subtítulos a los gráficos, a las imágenes que a mí me estén mostrando. Yo aquí podría, en este título, yo podría, si estamos hablando del analfabetismo, en el tema que yo te puse, ah, aquí yo podría señalar, a lo mejor por edades, personas de 80 años
que en Chiapas, por ejemplo, o que en Guerrero, que en Oaxaca, no saben leer ni escribir. Pues aquí ya puede ser mi gráfica demasiado alta y no estaría mintiendo, demasiado alta. Y bueno, este gráfico, independientemente de lo que en el texto te puedan decir, este gráfico te lo va a expresar. Pero aquí el título yo lo tendría que señalar bien claramente. Va a tener que describir lo que mi gráfico te va a presentar. Si yo nada más pongo analfabetismo y luego, ¿a qué te refieres? Sí, analfabetismo, bien, pero ¿qué datos me vas a aportar? Entonces, el gráfico que me está ilustrando debe de contener datos relacionados con lo que es nuestro tema, el tema del cual nosotros estemos hablando, del analfabetismo o de personas que carecen de una cámara, porque hoy en día ya no te compras una cámara, salvo que te guste mucho la fotografía, pero normalmente ya tomamos las imágenes con nuestro celular. Entonces, bueno, pues aquí podríamos nosotros utilizar este gráfico que me va a permitir que describa de lo que yo te estoy hablando. El título puede aparecer en la parte superior o también puede aparecer en la parte inferior. Pero insisto, tiene que describir, tiene que ser específico para que todo mundo esté en condiciones de poder entender, de poder leer inclusive ese gráfico sin la necesidad inminente de, de leer todo el contenido. Aquí me estaría diciendo personas que analfabetas y yo te pondría en la ciudad de Chiapas, en Guerrero, o yo tendría que señalar como un subtítulo. Yo tendría que señalarlo, ¿verdad? Yo tendría que señalarlo en la parte que yo te dije, el título, ya sea aquí arriba, ya sea aquí abajo, pero voy a describir. Pero el subtítulo, ¿verdad? El subtítulo, ese como el subtema que me va a ampliar la información. Y yo podría señalar personas analfabetas que por pobreza extrema sufren esta situación. El subtema, el subtítulo, me va a ampliar la información, ¿verdad? No solamente me está diciendo que el analfabetismo y en dónde se encuentra, pues el subtema me podrá decir que es por pobreza extrema, que no es de que sean flojos, de que no es que no les guste la escuela, no, sino que, bueno, pues hay pobreza extrema. Pobreza extrema es no tengo ni para comer, así, esa es la pobreza extrema. Y yo aquí también te puse un subtítulo que nos va a permitir que se describa, ¿verdad? De qué se está tratando, cuál es el tema, cuál es el título. Aquí el título, pues es de una película y nos dice que se llama Titanic. Pero ¿cuál va a ser el subtítulo? Nadie en el mundo podrá separarlos. Con esto ya te está dando más información. Cuando te habla del Titanic, por lógica ya nosotros sabemos de qué se trata. Pero bueno, dices a Titanic, a ver, ¿qué será de un barco? Y todavía veo la imagen y un subtítulo que nadie los va a poder separar. ¿De qué hablan? ¿Por qué? Porque son siameses. Pues no, ¿verdad? Obvio que no. Entonces, están hablando de una pareja romántica, etcétera, etcétera. Ya el subtítulo de alguna manera nos está ampliando la información,
pero va con relación al título, hijos, ¿sí? Entonces, aquí ya nos está dando una pequeña, ¿verdad? Una pequeña descripción que cuando ya estemos viendo o estemos leyendo la obra, bueno, pues ya sabemos de qué se va a tratar. Ya no va a ser algo nuevo para nosotros, sino que pues nos va a permitir perfectamente conocer del tema. Ah, también vamos a encontrar un índice. ¿Cómo voy a ubicar? Muchas veces a mí no me gusta utilizar esta parte en donde las personas se van al índice y dicen, pues es que está enumerado y me dicen cuáles son los temas que van a aparecer en un texto y dónde están ubicados. Ah, en la página 14 está el analfabetismo en adultos, en la página 14. El índice ya me está diciendo en dónde está el tema o el subtema que yo quiero leer, que yo necesito leer. Pero bueno, cada uno de nosotros utilizamos el texto como queremos. Pues a mí me gusta empezar a leer y buscar y entender. Pero bueno, el índice me permite rápidamente llegar a la sección que yo ando buscando. Ya no tengo que leer todo el texto o ya no tengo que leer parte del texto. Con el índice me da la ubicación, me dice en qué página está y me dice el tema del cual yo estoy hablando. Y bueno, las ilustraciones. Esto creo que a una gran mayoría de personas, las ilustraciones, estos elementos que nos llenan los ojos, ¿verdad? Que nos permiten conocer bien el texto, eh, también nos van a permitir el tener una idea de cuál va a ser el contenido del documento, del texto del cual nosotros estamos viendo. Y apenas como que empezamos a ubicarlo, como que empezamos a entender. Y cuando me muestran una ilustración bonita, que me llama la atención, que se me hace increíble, etcétera. Bueno, pues también es un elemento que se permite utilizar dentro de un texto, porque pues, te va a mejorar la idea que tú tenías con respecto a. Entonces, bueno, pues aquí lo vemos. Y bueno, pues las gráficas hemos estado hablando de ellas, en donde decimos que, que las gráficas nos permiten aportar datos de una manera ordenada. Eh, ya sea la gráfica que tú quieras solicitar, ya casi por default, ya tú nada más pides gráficas y te dan la opción de gráficas, ¿no? ¿Cuál quieres utilizar? La de pastel o la de barras o cuál quieres utilizar. Entonces, las gráficas nos aportan datos, nos aportan información, pero de una manera ordenada. El orden es lo que hace grande a las gráficas, los hace importantes, porque ya no se necesitan de estar leyendo hojas y hojas cuando tú ves una gráfica. Sí vas a leer seguramente, porque pues, si eres un interesado en el tema, seguramente que vas a leer. Pero bueno, estas gráficas nos acortan los tiempos. Ya no voy a poder leer todo porque no tengo tiempo, pero la gráfica que me estás entregando
me está indicando la problemática que se está viviendo. Entonces, por supuesto que las gráficas nos, nos permiten encontrar de una manera ordenada, bueno, pues los datos que nos hacen falta. Y aquí también te muestro una gráfica en donde nos hace un resumen de todos los elementos y con leer la gráfica, con eso se tiene todo. Los directivos de empresas o de escuelas, lo que ustedes quieran, ellos todo el tiempo están sumamente ocupados. Piden alguna información y si esa información la mandan numéricamente hablando, la mandan con cierta jerarquía y utilizan este tipo de tablas, verdaderamente el directivo seguramente va a agradecer y va a decir, mira, con esto ya me puse a ver, por ejemplo, el número de alumnos que hayan reprobado matemáticas y te lo hacen en una gráfica. Quien haya reprobado geografía, quien haya reprobado física, etcétera. Y te lo van haciendo con gráficas. Ya no tiene que buscar en la lista, ya no tiene que contar 1, 2, 5, 15, 20 alumnos. La gráfica ya se la van a dar. Y el director, 5 minutos antes de la junta, ya está leyendo la gráfica y ya tiene los elementos necesarios para decir o vamos muy bien o vamos muy mal. O hay muy pocos chicos reprobados o hay un número extraordinario de reprobados. Y así lo mismo, otro tema, la deserción. ¿Cuántos chicos dejaron ya de venir? ¿Cuántos chicos cuántos ya no regresaron? Ahora el pretexto es la pandemia y el pretexto es que estamos aprendiendo en línea. Chicos, ustedes están jovencitos y se acostumbran. Eso para las personas que ya tenemos más edad, nos costó trabajo al principio. Ahorita ya estamos acostumbrados a ello. Ya sabemos que tenemos que hacer presentaciones y no todo el mundo hace presentaciones. Y simplemente te ponen el tema y lo van desarrollando. A lo mejor hacen un mapita y con eso unas llaves y con eso lo van desarrollando. Cada maestro puede hacer ese tipo de cosas, pero sí al director le tienen que presentar una tabla en donde le digan el número de personas que desertaron y también le pueden señalar las causas. 3, porque los papás ya no tuvieron empleo. Otros 3, porque les dio la flojera. Otros porque tuvieron que salir a trabajar. Y bueno, vamos a encontrar diferentes causas que de alguna manera nos permite ubicar a través de las gráficas ese resumen rápido, por lógica, ¿verdad? Si es resumen, pero todavía es más rápido el que yo esté visualizando una tabla y esté viendo las categorías, los elementos que a mí me están aportando y que yo puedo ver las razones por las que los jóvenes han dejado la escuela. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar en los textos? Pues vamos a encontrar el subrayado. Vamos a saber que si el autor del texto coloca una línea continua, bueno, pues ese es el subrayado. Quiere resaltar algo, necesita resaltar alguna idea, etcétera, etcétera. O quiere que los que estamos leyendo su texto nos está permitiendo, nos está diciendo, mira, céntrate en esta idea que es la más importante.
Para eso sirve el subrayado que el autor del texto nos lo indica a través de esa línea. Y bueno, hay otro elemento que van a ser los recuadros, en donde se resalta la idea, en donde hay una información bien pertinente. Y bueno, está dentro de ese cuadrito. Y la idea es esa, no solamente el subrayado, sino que mira, en este cuadrito, en este recuadro, quiero que tomes atención. Y hasta nos pone, ¿no? Nos señala, ir a la página fulanita de tal. Entonces, ya me está, de alguna manera, ya me está resaltando algo que puede ser sumamente importante. Y bueno, pues con esto estaríamos nosotros concluyendo lo que es nuestra sesión número 5. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda, hijos? ¿Hay algo que quieran, que no dejé claro en mi explicación? No, maestra. No, maestra. ok. No, maestra. Tenemos 3 minutitos. Ya saben que a mí me gusta traerles algunas actividades para llevar a la práctica lo aprendido. Y nos vamos. Organiza, recolecta y almacena información vinculando hechos que guardan íntima relación. ¿Qué será? ¿La B, C o D? La A, la ficha de trabajo, esa tarjeta grandota, hijo, o la más pequeñina. Porque mira, me dice ¿La D? almacena información. ¿Cuál? ¿La D? La D, por supuesto, es la ficha bibliográfica, porque ahí recolecta información. Ahí nos dice a dónde, cómo se llama el libro, quién lo realizó, en qué año se publicó. O sea, todo eso es información y ahí está guardadito. Bien. Nos vamos a esta. Fíjense, los icebergs son témpanos o masa de hielo que flotan en el mar a la deriva, los cuales son llevados por los vientos y corrientes marinas. Algunos parecen montañas irregulares que pueden elevarse hasta 150 metros sobre la superficie del mar. Sin embargo, la mayor parte de la masa del iceberg queda oculto debajo del agua. El tema es Los icebergs. Los icebergs. icebergs. Muy bien, por supuesto que sí. Sería entonces la letra C. ¿Qué elementos debe contener una ficha bibliográfica cuando utilices un texto? Fíjense. Nombre del autor y título. ¿Cuál sería? ¿La A? La A. Sí, Muy bien, hijos. Y nos dice, ¿cuál es la función de un componente gráfico? ¿Cuál sería la función? Información visual. Información visual. Por supuesto que sí, mis niños. Por supuesto que sí. Y luego dice, configuración de información en columnas. ¿Cómo se llama esa información? Gráfico de tabla. Gráfico en tablas. Por supuesto que sí. Pues mis niños, se nos acabó el tiempo exactito, se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho el que participen y el que estén ustedes atentos con este tema que seguimos viendo, que es muy interesante. Pues muchas gracias, hijos, y nos veremos el próximo sábado. Cuídense mucho. Hasta luego y gracias de nueva cuenta. Hasta luego, Hasta maestra. luego, gracias. Mis niños, adiós, hijos, cuídense. Hasta luego, buen día. Igual, hijo, para ti, hasta luego